Era 2016 y ya llevaba 8 o 9 años, más o menos, trabajando como técnico de sonido en varios estudios de grabación. Llevaba también unos 2 años de sentirme raro. Me pasaban cosas que no entendía muy bien y que recién unos años después me enteré que eran ataques de pánico, de ansiedad y estas cosas sobre las que ahora ya es más común escuchar, pero en ese momento no se sabía mucho. Algo que hacía en esa época, cuando llovía y no me sentía bien, era salir a la calle y con el celular filmaba estas imágenes que estás viendo ahora. Murales, grafitis, escritos, intervenciones que la gente hacía por todos lados. La verdad que hoy no entiendo por qué hacía esa ridiculez de salir a mojarme gratis, pero había algo, se ve, en esas intervenciones que me volvía loco. Era obvio que había algo en dejar una huella, en dejar una marca, expresar algo en un lugar para que otros puedan verlo, que a esas personas que lo hacían les debía generar algún tipo de satisfacción, de sentido, algún alivio, cosa que yo en ese momento no estaba pudiendo conseguir. La Navidad de ese diciembre me quedé en casa tocando el piano, no salí. Me puse a tocar un tema de Fito y como ya venía filmando en la calle, tenía muy presente que los celulares estaban en un nivel ya, como para hacer un audiovisual más o menos digno, algo chiquito. Pero bueno, metí una sinapsis y grabé esta canción que estás escuchando ahora. Después la subí a Facebook y ahí pasó que un montón de gente, músicos y músicas a las que yo grababa, se enteraron por primera vez que yo tocaba el piano. Yo toco el piano desde muy chiquito. Poca gente sabía. En ese momento dije, pero por supuesto, ¿cómo no estoy haciendo algo como músico? Tengo que hacer algo con esto. Lo mío no es pintar grafitis, aunque en un momento lo intenté y fue bastante horrible todo, les juro. Lo mío es, desde siempre, desde toda la vida, la música. Y así es como invité una vuelta a un amigo a casa y luego vinieron otros y otras y se armó una historia tremenda, orgánicamente, sin pensarlo, sin buscarlo. Gente que venía a tocar, gente que me prestaba micrófonos y celulares para filmar. Pasó algo extraordinario, que casi les diría, me salvó la vida. Hola lindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Hola pa, ¿cómo va? Dormí más o menos, pero bien. Más tarde ya me encuentro ahí con los chicos, vamos a preparar la grabación esta que te decía el otro día. ¿Vos cómo estás? Bien, lindo, bien. Bueno, cualquier cosita hablamos. Grabando esta. Y si querés nos encontramos después. Grabando el audio. Toma 3. Bueno, para mí tienes que decir siempre toma 1. Toma 1. 3. Más que agotada quedas pensando triste. Y así arrancó todo. Si yo hubiera sabido todo lo que iba a venir después, creo que me hubiera dado tanto miedo que ni siquiera hubiera podido empezar. Después lo tomé como tip para la vida. Mi viejo, como todas las mañanas, me mandaba un mensaje preguntándome cómo yo me sentía. Arriba del piano mío había un cuadrito de Woody Allen que todavía no me hacía ruido. Juaco cayó con su guitarra y unas facturas. Y el Mauri, que es un hermano mío que sabe mucho de cine, me manda: Pollito, escúchame, si siguen ahí me pego una vuelta y les doy una mano, dale, que ya me liberé. Y salvo por los micrófonos y los celulares prestados, no hubo nada muy distinto a una juntada entre nosotros de las de siempre. Estamos acá, en mi casa. Es como que veo mi casa y no lo puedo creer. De repente se transformó en un set. Yo no pretendía tanto, pero así fue. Bueno, acá voy a estar yo mañana tocando el bajo. Acá va a estar Caro. Estamos con el Pro Tour andando. La verdad que no lo puedo creer. Vento ventando, é a fim da ladeira, é a viga e o val, festa da cumaieira. Y de verdad no lo podía creer porque de repente me encontré tocando con un montón de gente muy talentosa que me pedía venir a tocar a mi casa. Un poco me preguntaba, ¿esta gente sabe de verdad a dónde está viniendo? Para este tema que estás escuchando, por ejemplo, estudié la fonética del portugués durante 2 semanas seguidas porque tenía miedo de pasar vergüenza. Tenía como una suerte de gran confusión, con una emoción enorme, mezclada con algo de síndrome del impostor. Pero lo cierto es que cuando empecé de a poquito a subir los videos a las redes, las devoluciones fueron hermosas. Así como, jugar como... Pará, te voy a apagar la luz. Claro, que suene como a cajita de música. Como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece.
que no comiste? Sos pelotudo, tenés que comer. Dejate de joder, che. Vamos, arriba. Vamos. Mira, más que esto, reflector acá, luz de acá, luz acá, luz acá, luz ahí, luz acá. Más que esto no se puede, porque si no, ya está. ¿Me entendés? Si no, también se pierde el clima. Se va a ver bien. No sé, ¿cómo lo ves? No se ve un porongo, che. Cada vez que como técnico de sonido voy a un estudio a grabar un disco nuevo, trato de anticipar los problemas que podrían aparecer, cosa de poder tener a mano un plan B y no pasar un mal momento. Bueno, les cuento, en cada uno de todos estos encuentros había un montón de cosas que podían salir mal y no había plan B. Sin embargo, siempre se resolvió bien. Siempre había algo que hacía que las cosas salgan bien. Empecé, de a poco, a tener una intuición de que había algo en todo esto que estaba angelado. Había algo del orden de lo espontáneo, de la fe, de lo mágico, algo que conspiraba en favor de todo esto. Y me propuse como desafío no tratar de entenderlo, silenciar un poco mi cabeza de técnico y observar a ver a dónde iba la cosa. Y voy al supermercado. Acá con Nachito. No, Mira, más o menos, Todo listo para ustedes. O para que lleguen. van a llegar, van a tocar. Acá viene Pira. Acá viene Tommy. Ya está, boludo. Ah, mira, Tommy. Tu ampli viene acá. Y Pira, tengo acá también un ampli para vos. Como para zafar, Hay algo en ser anfitrión que siempre me gustó, o que por lo menos siempre me pareció menos malo que tener que salir de casa. Y este formato era perfecto. Yo estaba cómodo, la gente en casa la pasaba re bien, y nunca perdimos de vista que la idea era juntarnos a comer, a tomar unos vinos, y grabar un tema era solamente la excusa. Un poco con todo esto me di cuenta que la música en este plan salía muy distinta que en un estudio de grabación donde yo estaba acostumbrado, y donde todo suele ser un toque más frío y acartonado. Los diarios, riéndote porque. ¿Me puedes dar un play? Che, muchachos, ¿vieron lo que subieron a Facebook? El video del nene comiendo y cantando Peluca Telefónica. Es mortal, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Madre, es increíble, boludo! ¡Es increíble! Poner a filmar los celulares tenía su jeite, porque tenía que poner a grabarlos uno por uno, frenarlos, volver a grabar en cada toma, chequear que los encuadres estén más o menos bien, que no se muevan, que no se caiga ninguno al piso en un accidente. Era un lío bárbaro, pero cada vez le agarraba más la mano y pude empezar a jugar más suelto y a soñar locuras. Y si pudiera terminar el año tocando con una orquesta dentro de casa, se había armado un formato que me daba la posibilidad de jugar a lo que quisiera. Y lo sigue siendo, si no, no estaría acá haciéndome el documentalista. Pero mientras tanto ahí, entre encuentro y encuentro, seguía perdiéndome en la calle los días de lluvia, a riesgo de tener un ataque de pánico en cualquier momento. Salud, dinero y amor. Dami, tranqui. En 20 minutos estoy por ahí. Vos tranqui, se va a estar todo bien, ¿sí? Un besote. Acción. Toma 3. Plaqueta. Todo bien, acá está grabando. No, pero no está grabando. Lo que es la tuya. No. O por ahí sí que estaba grabando y yo corté el clip. Ya. Ah, la otra. Dale. Todos los videos empiezan igual. ¿Vamos con todas? Cuando un violín se suspendió, la vieja bailarina absurda de los circos. Faltaba el tema de Luis Alberto y llegó casi en el final. La idea de la orquesta no me la podía sacar de la cabeza y sabía que tenía muy poco tiempo si quería tenerlo para fin de año. A todo el mundo que le contaba le parecía
una locura, menos a un amigo. Nachito me dice: Pollito querido, la recontra hacemos, olvídate. Nos juntamos, te recontra banco, lo pensamos, hagámoslo a 1000 cámaras, dale. Conseguimos lo que haga falta. Yo quiero tocar la batería, por favor. Ya éramos dos locos, así que empecé a pensar que tal vez era posible. Me pone muy contento que puedas estar haciendo música y lo que a vos te gusta. Eso es muy bueno para vos y eso me pone muy contento. Al día siguiente de juntarnos a tocar este bolero hermoso que habíamos preparado con un montón de entusiasmo, se me vino la idea de la orquesta y dije: basta. Me agarré un impulso, agarré el teléfono y empecé a llamar a un músico y a otro y a otra. Y cuando me quise dar cuenta, en 3 horas había confirmado toda la orquesta. Estaba todo resuelto. Ahí me di cuenta que esto era una locura. Lo que era imposible lo había resuelto en 3 horas. El pibe que ven ahí de barbita y buzo gris con mangas negras, ese es Nachito, que está ahí hablando con mi viejo, el canoso vestido de negro. Mi viejo se encargó también de comprar unas medialunas, armar unos cafés con leche y unos sanguchitos para después, más para el mediodía. Todo el mundo cayó a las 10 de la mañana puntual. En un momento sonó el timbre y cuando salgo a la calle estaba toda esta gente ahí con sus instrumentos. El armado de esto llevó unas 2 semanas o 3. Una como para poder planificar y conseguir prestadas todas las cosas que se necesitaron, ver cómo íbamos a poner los celulares, los micrófonos, los atriles, los auriculares, y una semana entera de cablear todo. Hubo que convertir la casa en un estudio. Conseguimos más de 20 micrófonos y unas 17 cámaras. Yo les juro que no entendía nada. Estaba ahí, pero no entendía. Vinieron músicos de todos lados. Había gente de la Orquesta Estable del Colón, gente que toca en orquestas de otros países. Hoy lo pienso y fue un salto al vacío. La responsabilidad era enorme y creo que lo hice un poco de inconsciente porque las condiciones no estaban dadas. La gente no había tenido ensayo, esto era una casa y no estaba preparada para grabar una orquesta. Era toda una locura, pero había un punto en el que yo venía pasando una etapa tan difícil en lo personal que dije: ya está, tengo que confiar en esa intuición que decía que esto está angelado, que yo tengo que confiar, que va a estar bien. Y terminó pasando, que fue de lo más lindo que me pasó en la vida. Muchas gracias a todos por venir a casa y muy buen año nuevo. Esto es. Hola Pollo, ¿cómo estás? Un gusto, antes que nada, mi nombre es Johnny. Te cuento que estoy buscando grabar unas canciones y justo vi unos videos tuyos. Hola en Damián, Facebook me que contacto me con vos, soy Mi nombre es Carolina, y me gustaría vi tu video, me grabar gustaron un muchísimo. Me animo a escribirte Quería porque consultarte. casi estoy armando un video. Quería hacer un par de más porque Me parece que la casa queda chica, che. Y cuando pensé que esto estaba terminando, en realidad recién estaba empezando.